corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shabbat Shalom para todos. Yahweh los bendiga. Gracias por acompañarnos en una lectura más, en un comentario de los Salmos. Hoy veremos el capítulo 67 y el 68. Así que alisten sus Biblias, prepárense para una reflexión de esas que son tan especiales para conectarnos con nuestro Creador. Y bueno, roguemos al Señor que nos hable. Padre Celestial, te agradezco que nos permites buscarte, Señor, y saber que te encontramos en el trasfondo de estas palabras, Señor, que ellas hablan de ti y nos hablan al corazón. Háblanos hoy, permítenos conocerte un poco más. Gracias por todos los que nos oyen, o más bien por todos los que oyen tu palabra, que sean conmovidos por ella y sean atraídos hacia ti como lo has hecho con nosotros. En el nombre de Yeshua te doy gracias por todo, Padre. Amén. Salmo 67 dice así: al músico principal en Nejinot, salmo cántico. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Qué tal este salmo? Muy bonito, ¿no? Es un salmo que tiene como fin último que es la bendición de Dios, ¿cierto? Creo que es un término que si lo alcanzamos a notar se repite varias veces. De hecho, el versículo 1 creo que lo hemos oído en algún lugar. ¿Sí sintieron ahí algo con algo que han oído antes? ¿Qué? La bendición arónica, ¿no? La que aparece en el libro de Números que hemos que justamente, ¿cierto? Hace una semana creo que la estudiamos. Leámoslo. Vamos a hacer nuestro pequeño comentario. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Me pareció muy chévere cuando leí esto porque no la primera vez que encuentro un texto bíblico. No sé si haya alguna otra referencia, no lo he leído. Ya he leído la Biblia varias veces, pero como que es la primera vez que noto este texto donde hace referencia a la bendición arónica, ¿no? Y es más, no solamente hace referencia, sino prácticamente que es un verso compuesto a partir de la bendición arónica. ¿Qué dice la bendición arónica? Dice así el texto que aparece en Números: te bendiga Adonai, ¿cómo es? Yorejeja Adonai, Beishmereja, Yaher Adonai, Panameleja, Bijoneja, Isa Adonai, Panameleja, Beyashemleja, Shalom. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé paz, ¿no? Arranca así, ¿no? Que Yahweh te bendiga y te guarde y haga resplandecer y tenga de ti misericordia. Pues aquí dice así, ¿no? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Utiliza una porción importante de la bendición arónica, pero lo dice incluyendo eso él, ¿no? La bendición arónica se transmite, ¿no? De uno hacia otro, digamos, de la autoridad del sacerdote. Lo decía, ¿no? El Señor te bendiga, y se lo dice al pueblo, y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Aquí David se mete en la cola y dice: el Señor tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces, no siendo el sumo sacerdote, se mete en la colada. Y es un pasaje que nos ayudaría a ver que de repente, para quien piense que sea una bendición que no puede ser, digamos, proclamada por alguien diferente a un sacerdote, ya que fue dada para los sacerdotes, pues David lo hace. Y él no era sacerdote. Era rey, sí, pero digamos, en el punto de la exclusividad, ¿no?, de un sacerdote, pues esto nos muestra que no es así. Simplemente es una bendición. Y lo largo de este pasaje es eso, es una bendición. Quizás sí nos muestra una manera de hacerlo diferente de la que la hacemos nosotros cada Shabbat. ¿Cómo la hacemos? Cuando termina el día de reposo,
Nosotros generalmente con la oración de como de cierre del día de reposo lo que hacemos es, entre otras, bendecirnos y usamos esta bendición. Pero acabo de descubrir una manera, diría entonces, más acorde a la manera en que lo haría un hombre de esa época, que no era sumo sacerdote. ¿Cómo lo haría? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el pequeño cambio que acabamos de descubrir? Una revelación. Se hace no diciendo el Señor te bendiga a ti, sino el Señor nos bendiga. O sea, es como asumiendo una bendición que fue proclamada para el pueblo. Yo soy parte del pueblo, entonces digo, el Señor nos bendiga y nos guarde, que tenga misericordia de nosotros. El Señor haga, ¿cómo es? El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. El Señor gire su rostro sobre nosotros y nos dé paz. Ese sería como una manera de acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿cierto? Que lo podríamos hacer y quizás sea más fiel a esto que estamos entendiendo. Y es que, si bien el pasaje dice, y dile a Aarón que así bendecirán a los hijos de Israel, Aarón es el que daba esa bendición. De repente, entendiéndolo desde esta otra óptica de yo estoy ahí, la bendición es para mí. Entonces, más allá de yo bendecir a otros con esa bendición, es yo soy bendecido por esa bendición. ¿Y cómo lo podemos compartir? Ah, haciéndolo en esa, ya no como transmitiéndoselo a otros, sino incluyéndome ahí. Entonces, si este Shabbat, por favor, me lo recuerdan y lo hacemos de esa manera. Me parece muy, muy chévere como lo que acabamos de ver. Nunca había pensado. Bueno, hay una canción que compuse donde dice un pedacito, una frase de acá, que es una que dice, y dice, ¿cómo dice la canción? Ah, eh, no, una que es así toda tristonga que utilizamos en Yom Kippur. Míranos otra vez, Panabeleinu Bijuneinu, ¿no? Gira tu rostro hacia nosotros, voltea tu rostro y míranos. Es lo que yo vi como, me va a incluir, o sea, es como míranos otra vez, eh, ten misericordia de nosotros. Que después por ChatGPT me di cuenta que está mal dicho, de hecho, voy a corregirlo. Obviamente no soy un hebreo hablante, pero en el esfuerzo de la comprensión que tenía el hebreo, la compuse así. Ya tengo que actualizar ese pedacito. Se hizo un poquito diferente. Eso, cierro el paréntesis para los que de pronto conozcan la canción. Para los que no, lo siento. En algún momento subiremos algún álbum bien bonito con esas canciones. Por ahora, incluirnos. Entonces, la bendición arónica es para nosotros, que el Señor ha proclamado y como David lo enseña, dice, pues que el Señor nos bendiga y tenga misericordia de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, los pueblos te alaben. ¿Cómo puede ser que sea conocido en la tierra el camino del Señor, en las naciones, que los pueblos alaben al Señor, los pueblos alaben al Señor? ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Qué tiene que pasar para que las naciones conozcan el camino del Señor? Que el Señor tenga misericordia, pero ¿qué tiene que pasar para que el mundo conozca? Mejor dicho, pensamos en David haciendo esta oración en aquel momento. ¿Qué tenía que pasar para que el mundo conociera la misericordia del Señor, su camino, su salvación, los pueblos todos conozcan? ¿Qué tenía que pasar? No, tenía que pasar. ¿Qué herramienta destinó el Señor para eso? ¿Cuál camino? ¿Cuál elemento? El pueblo. El pueblo del Señor lo destinó para hacer luz a las naciones. El Señor le dijo a Abraham, de ti saldrán la bendición del mundo, ¿no? Serán tus descendientes. Por eso David dice que el Señor bendiga a Israel, lo guarde y tenga misericordia, y así la tierra te conocerá. ¿Vemos la lógica de David? Si Israel perece, pues el conocimiento del Señor, por lo menos por esa vía, también moriría. Pero si Israel, y me refiero al pueblo de Israel, al pueblo bíblico, más bien en otras palabras, a los hijos de las promesas, en Abraham, descendientes de Jacob, o de la casa de Jacob, descendientes de las promesas. Muy importante decir esto porque a veces queremos limitar el concepto de Israel a un tema geopolítico, a un tema de comunidades, a un tema... No,
espéreme, esto es más amplio de lo que muchos creen. Y esto se refiere a a un pueblo que está en el mundo, es decir, que hace parte de las naciones. Y justamente esa integración de Israel dentro del mundo, muy desconocida por muchos, es lo que ha hecho que nosotros, los que estábamos lejos, los extranjeros, los que estamos de fuera, podamos conocer al Dios de ellos. Créame que el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos, no era el Dios de los chipchas, es decir, de las comunidades indígenas de mi país. Ellos no conocían a este Dios. Tenían otras referencias, otras creencias, otras mm, doctrinas, y eran diversas, eran diferentes. Simplemente lo que quiero decir es que la razón de que el mundo entero conozca, así sea de oídas, así sea de lejos, pero haya oído acerca de el Dios de los israelitas y de su Mesías, es gracias a que este pueblo fue bendito. Entonces David dice, bendícenos para que el mundo te conozca. Entonces, cuando tú bendices a Israel, bendices al mundo. Cuando tú maldices a Israel, condenas al mundo. Y ojo, no estoy diciendo la aprobación o desaprobación de las cosas que haga Israel, no. Estoy hablando de el deseo de la muerte de Israel o el deseo de la vida y bendición de Israel. Son cosas muy diferentes. Porque Israel no son sus gobernantes, Israel no es el país, Israel no son comunidades, Israel es un gentío inmenso entre cristianos, judíos y gente de todo el mundo, de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, ah, de todas las naciones que han sido llamadas a conocer a su Dios y a encontrarse en estas bendiciones y en estas promesas. Y eso es un tema muy gigante. Lo único que quiero decir entonces hasta aquí es, esta oración de David es, bendícenos y ten misericordia de nosotros, está hablando del pueblo, para que entonces el mundo te conozca. 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad. Pastoreará las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Que el mundo se alegre y conozca a nuestro Dios. Porque sabemos que Dios es un Dios justo, como Él dice, tú juzgarás con equidad y pastorearás las naciones. David presenta un Dios que no viene que no se manifiesta con la intención de acabar y destruir y de destrozar, sino de pastorear. Vea esto tan interesante. De acercar al mundo hacia Él para que sepa que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay, digamos, misericordia y un camino. Si el mundo se da la oportunidad de conocer ese camino, un camino particular, pues podrá alegrarse, porque sabrá que no en vano es su sufrimiento, que no en vano es su propia existencia, sino que el pueblo podrá alabar a un Dios vivo. Es que creo que hay muchas frases de cajón. Una de esas es el Dios vivo. Para muchos no dice más que quizás un título más para nuestro Dios, pero lo que significa el Dios vivo significa que es un Dios que puede, que tiene capacidades, que puede. Y cuando yo entiendo que hay algo ajeno a la humanidad y ajeno a todo lo que conocemos, y que ese ser ajeno es capaz de salvarme, de mirarme, de tener misericordia de mí, de mostrarme luz, pues eso es digno de sentirse uno alegre en la vida. Eso es algo que tiene el mérito, o que tiene es un poder que nos debería hacer mirar hacia Dios con alegría. Es algo que se transmite, digamos, por la esperanza que uno encuentra en ello, ¿no? Es la esperanza que se encuentra detrás de eso. Es como una familia que sale a pie porque está en una gran sequía, a sabiendas de que va a encontrar un río, y lo escucha de lejos y sabe que está ahí, y esa esperanza lo hace avanzar y avanzar y avanzar y no retroceder. De pronto no lo ha visto, pero o sea, lo sabe que está ahí, ¿no? Lo huele, digamos. Y va porque sabe que en eso está la vida.
Entonces, si el mundo mirara hacia el Creador, si mm, agudizara sus oídos, sus sentidos y, e intentara mirar un poco más allá y se preguntara por quién es este Dios, el Dios de Israel, y se interesara por ver la historia de nuestro pueblo. Finalmente estamos leyendo historia bíblica y quiero en esto también enfatizar, es la historia de nuestro pueblo eh, en sus orígenes, en su momento más, digamos, más frágil, porque era un pueblo pequeño, era débil, era un pueblo que desconocía a su Dios incluso, pero también era donde fue más fuerte la nación, porque Dios estaba muy evidente. Y ese conocimiento de un Dios que está ahí presente, que conoce todas las debilidades de la nación y las expone aquí tan abiertamente como lo hace la Biblia, nos deja saber que nunca se ha tratado de la fortaleza de la nación. Se ha tratado de que si la nación permite que Dios sea su fortaleza, todo va a ir para bien. Si la nación no lo permite, pues la esperanza también termina. No para toda la nación, sino para aquellos que desechan al Dios que los ha llamado, ¿no? Porque el pacto del Señor es firme. Y esa es la bendición. Es firme para con quienes también con Él son firmes. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra. Y termina diciendo, si los pueblos temen a Dios, dará fruto esto. Y la tierra no los botará, no los destruirá. El Dios nuestro nos bendecirá. Bendícenos Dios. Le teman a Dios todos los términos de la tierra. Ser escupido de la tierra debe ser terrible. Y creo que la historia da verdad en eso. Una nación que obra mal termina siendo escupida a la tierra. Y esto quiere decir la misma, o sea, mil opciones hay para que esa nación perezca de una u otra manera. Esos pueblos llevarán el sufrimiento. Y esto se ha visto en tantísimos casos que no los puedo contar porque muchos ya ni siquiera existen en los registros. Es decir, hay cualquier cantidad de pueblos que desconocemos que simplemente no existen porque fueron escupidos de la tierra, fueron aniquilados. ¿Y esto cómo es posible? Sí. Si una nación no se vuelve a la justicia, su propia injusticia e iniquidad los destruirá. Así que cuando pasan tantas cosas terribles en la tierra, tenemos también que saber que no basta solamente con decir, bueno, es que el Señor permite una u otra cosa. También es necesario entender que el Señor de esa manera también manifiesta su juicio sobre el mundo. Eso no significa que demos la espalda al sufrimiento o que pensemos que bien merecido tiene el mundo lo que le pasa, sino más bien esto significa que debemos mirar un poco más reflexivamente nuestro propio comportamiento, porque esto solamente es un banderazo para que todo el mundo sepa que el Señor no hace diferencia cuando tiene que hacer juicio. La nación que hace abominación, la nación que se mantiene en la violencia, en la idolatría, en la maldad, ¿no? Tarde que temprano llega a su juicio, bien bravo. Pero una nación que hace lo recto, sus días van a permanecer por mucho tiempo. Así que esto no significa que yo esté juzgando a alguna u otra nación. Esto solo significa que el fruto de lo que hacemos siempre será evidente. Y que muchas veces queremos buscar culpables, ¿no? Pero la verdad es que los males que nos pasan tienen mucho que ver de nuestro propio comportamiento como naciones. Si nos fijamos, la Biblia siempre habla en un plural, ¿no? Las naciones. Pero a nosotros nos gusta lo singular. Y es que el hermano o la persona o o sea, como que nos gusta buscar siempre culpables, pero creo que la Biblia es un poco más amplia en decirnos es un problema de todos. Pero también, si lo entendemos como un problema de todos, significa que todos tenemos responsabilidad en lograr los cambios y responsabilidad en que nos pasen las cosas que nos pasan.
Así que si la bendición del Señor sobre su pueblo, que arranca por allá con Abraham, Padre de multitud de naciones, en él serán benditas las naciones de la tierra. Si nosotros nos, ¿cómo se dice? Nos metemos debajo de esa bendición, pues David dice con una oración muy linda, pues también serán benditos. La tierra dará su fruto, el Señor nos bendecirá. Témanle a Dios todos los términos de la tierra. Y este es el mensaje de hoy, del presente. Esto es lo que toca decir hoy. ¿Qué toca decirle al mundo? Arrepiéntete, teme a Dios. Porque si no temes a Dios ni te arrepientes, tu propio mal te morderá y te acabará como una serpiente que se come su propia cola, ¿no? Llegará el momento en que se acabará sola. Y la culpa será de sí misma. Claro, el Señor utilizará uno y otro brazo de destrucción, que seguramente en su propia maldad esas naciones o esos brazos también tendrán sus propias consecuencias. No se trata de quien sea mejor para uno u otro asunto. Lo que digo es que todas las cosas que le pasan a los pueblos tienen que ver con la justicia divina. Eso es verdadero. Entonces, hagan ahí un poquito de reflexión y de superpolación de estas cosas con los conflictos actuales, y entonces pensemos por qué pasan las cosas que pasan en tantos lugares, ¿no? Una época tan sumamente... Esta es una época muy volátil. Estamos a un chispazo de, de la aniquilación. Yo creo que estamos más apocalípticos que nunca, ¿no? Es que todos los días hay cosas que nos hacen pensar que en cualquier momento hay un loquito que, que, que dice, bueno, llegó el juicio para todo el mundo. 68. Levántense, perdón, al músico principal, Salmo de David, cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos en su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yah es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios, aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, eres como las alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas como con amarillas de oro. Cuando te esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Yahweh habita en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas, de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos Yah, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos. Y de Yahweh el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver,
Te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Al que cabalga sobre los cielos delante de los cielos, que son desde la antigüedad. Y aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel en su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. Un salmo largo y es muy diferente a los salmos que hemos visto, a muchos. Es muy diferente, ¿cierto? La estructura es más como que piensen en algunas palabras que puedan definir a este salmo. Este es un salmo que, a ver, piensen ahí un minutico y ya ahorita les pregunto. Este es un salmo que, ¿qué? A ver, qué tanta, no tanto comprensión, sino cómo lo podemos clasificar, etiquetar, porque es un salmo diferente. Aquí, ¿qué se pretende hacer el salmista? Sí, se enfoca mucho en el Dios de Israel como un Dios del que aquí hace una pregunta muy interesante. Habla de los montes, ¿no? Dice, eh, ustedes en el 16, ¿por qué observan o montes altos al monte que deseó Dios para poner allí su morada? Ciertamente habita en él para siempre. Es un capítulo que exalta de una manera muy constante al Dios de Israel en la manera que Dios se ha manifestado a su pueblo y la elección. En otras palabras, es un salmo que pretende, digamos que, justificar o acreditar su propia elección delante de Dios, dado que Él lo ha escogido, Dios. Entonces, por eso es diferente. Es un salmo diferente porque David no suele hablar de esto, ¿no? Sus oraciones son muy personales de sus problemas. Cuando habla del Señor, lo habla de una manera mucho más general, mucho más abierta. Pero este es un pasaje que utiliza una gran elaboración y estructura diferente a la que se manifiesta en los otros salmos. Es una estructura muy elaborada que utiliza historia, que utiliza interpretación de la autointerpretación como pueblo, de su propia identidad, y que por supuesto pretende exaltar a Dios en todo lo que se menciona. Así que, ahora sí, habiéndoles dicho todo eso, ¿cómo podemos clasificar este salmo? Hay salmos de arrepentimiento, hay salmos de exaltación a Dios, hay salmos de buscando una bendición, como el que acabamos de leer. Este salmo, ¿cómo lo podemos clasificar? A ver, busquen, ayúdenme con algunas palabras. A los creativos de comunicadores de Dios. Sí, sí, puede ser un salmo que manifiesta, a ver, busquemos un sinónimo para eso. Orgulloso por Dios no es tanto como eso, es más bien que se siente, sí, como que se siente diferente, especial, ¿cierto? Se siente, am, bueno, como que transmite lo original que es su Dios,
su esencia única, em, que no hay nadie como Él. Y lo hace desde el punto de vista de la elección de Israel, ¿no? Entonces yo pensaría que es un salmo nacional. Es un salmo que habla de la nación. Eso no es común. Es un salmo que habla de la sociedad israelita en su propia elección, o más bien en la elección que Dios hace hacia ellos y cómo Dios ha escogido ese pueblo para estar, digamos, en un lugar especial para que el mundo conozca entonces a ese mismo Dios. Vamos a hacer un comentario sobre este salmo. Levántense, levántense Dios, sean esparcidos sus enemigos y huirán de su presencia los que le aborrecen. Como lanzado el humo, las lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Empieza con un contraste, que los malvados sean espantados, sean alejados de Dios, así como el humo, ¿no? ¿Y cómo se esparce el humo? Pues rapidito. Eso no tiene misterio, el humo huye, se esfuma. Mm, como la cera delante del fuego, ¿no? Es algo que no presenta ninguna resistencia. David arranca diciendo esto, que el mundo tiemble delante de la presencia de Dios. El malvado tiemble y el justo, ¿qué haga? Alégrese. Alégrese. Canten a Dios, salmos a su nombre, exalten al que carga sobre los cielos. Yah es su nombre, alégrense delante de él. Entonces, ¿qué empieza haciendo David? Aquí les presento a nuestro Dios. Alégrense si son justos. Y si son malvados, huyan de su presencia, porque Él los esparcirá como al humo. Es una presentación. Voy a, a utilizar otras etiquetas entonces. Este es un salmo donde se presenta a Dios, al mundo, ¿no? Hábleme de su Dios, ok. Le puedo decir que es temible, es formidable. Es un Dios que ante el cual el mundo debería, digamos que entender su postura, ¿no? Si el mundo comprendiese quién es nuestro Dios, el Dios del mundo, si el mundo lo comprendiese, quizás no fuese tan soberbio y tendría algo de humildad, y esa humildad le preservaría su propia existencia, ¿no? Pero creo que la falta de humildad y la altivez del mundo y el orgullo le ha hecho desestimar a este Dios. Y fuera de lo hipotético que para muchos resulte, pues aquí estoy hablando de lo que para nosotros es la verdad bíblica, ¿no? De lo que consideramos, entendemos como la verdad. Y vamos a terminar con el comentario este, les digo porque pienso que es una verdad todo esto. Entonces, que arranca diciendo, teman a Dios. ¿Cómo es su nombre? Yah. Este es una abreviación de Yahweh. Aquí le llama Yah. Alégrense los justos y los malvados huyan. ¿Quién es él? Padre de huérfanos, defensor de viudas. En él está la morada de todos ellos. Dios es la morada de los huérfanos y las viudas. Él hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos de prosperidad. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, ¿cómo dice el salmista? ¿Quién es Dios? Pues es el que cuida del huérfano y de la viuda y del necesitado. ¿No? Si vemos en la Biblia, hay un especial cuidado en toda la Biblia, por la necesidad de los que no pueden, digamos que, suplir su propia vida, los que tienen mayor dificultad, ¿no? Trata de hacer un poco la Biblia, las leyes de Dios se enfocan en manifestar cómo Dios tiene cuidado de todo el mundo. Y nos invita a tener conciencia de que nosotros podemos tener una mejor vida, pero que también podemos ayudar al que no la tiene, ¿no? Y ese es el Dios de quien hablamos, un Dios bueno que se compadece del huérfano, de la viuda y del pobre. Y ahí es donde sale alguien diciendo, pues si Él es el que cuida a los pobres y las viudas y los niños,
¿por qué entonces mueren niños y pasa esto y lo otro? Y, y si bien tiene algún grado de sentido, la verdad es que en otro no lo tiene ninguno. Tiene sentido en que, claro, en que Dios en su bondad mira al mundo y se compadece de todos. Pero por supuesto que Él mira las dificultades por las que pasa el mundo. O sea, Él no es ciego ante eso, ni pretende hacerse el ciego. Lo que pasa es que Dios también nos ha concedido la capacidad de hacer justicia o de tomar la libre decisión de no hacerla. Y en esa injusticia el mundo sufre. Por eso dice David al principio, si tú eres de los que hace que el mundo sufra, huye, porque el Señor te hará esparcir como humo. O sea, como que hay una amenaza implícita en esto. Él es el defensor de la vida del pobre. Sí, están muriendo, sí, pero no te afanes en juzgar a Dios, porque si ellos han muerto por culpa de alguien más, pues aquellos por quienes viene la desgracia y la dificultad y el sufrimiento de las naciones también recibirán su castigo. Como dice la escritura, dejen a Dios la venganza, porque de Él es la venganza. Decirle a Dios cómo tiene que hacer su trabajo es uno de los peores errores de nosotros como humanos, porque ni el de nosotros sabemos hacerlo, no tenemos ni idea qué hacer, de hecho. Pero sí les digo que aunque mueran viudas e inocentes y niños y todo esto sea pan diario, no significa que Dios haya dejado de mirar. Lo que pasa es que Dios no va a torcer el, el- el- el camino por el que va la vida del mundo, ¿no? Él simplemente, más bien, argumenta sus razones para traer el juicio sobre la tierra, sobre las naciones, sobre los pueblos. Todos recibirán de lo que sembran. Lo que sabemos es por qué llegan entonces, pero ¿qué, Señor? ¿Por qué entonces dejas que pasen estas cosas en la tierra? Pues es necesario de ver un poquito entonces la historia de los pueblos y seguramente encontraremos que sí hay razones que han llevado al sufrimiento que tienen. Y esas no, pues en esas que tiene que ver Dios, ¿no? Es decir, los pueblos que oprimen a las mujeres, a los niños, a los desamparados, a los, al, 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 al prójimo. Y lo hace de una manera incluso sistemática, tarde que temprano le toca su momento. Tarde que temprano le toca sufrir las consecuencias también de sus actos, porque ellos, las viudas, los huérfanos, claman a Dios. ¿Y qué dice la escritura acerca de cuando uno de estos clama al Señor por culpa de un opresor? ¿Qué dice? El Señor dice, yo lo escucharé. Y hay de ti, si por tu culpa este está clamando a mí. Claro, lo dice en un pasaje que habla de Israel. Nos deja ver cómo es el nivel de justicia de Dios. Dios está pendiente de la necesidad del mundo. Y hay de aquel por quien viene la desgracia del mundo. Pero también esa desgracia es parte de la demostración de que el mundo sufre sus propias consecuencias. Que todo lo que hacemos trae consecuencias. Oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, destilaron los cielos ante tu presencia. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste a tu heredad, exhausta la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y entonces empieza a hablar de un pueblo. Y ahí es donde venía el comentario inicial creo que es un salmo que habla de la nación, porque aquí a partir de este momento va a insistir en la nación. Dice, Dios es un Dios que hace diferencia entre el malvado y el justo. Y a cada uno le da digamos, su merecido. Porque Él es el defensor de aquellos por quienes, o de aquellos sobre quienes llega, digamos, la maldad del malvado, ¿cierto? Y luego dice, pero aquí estamos, ¿no? ¿Quiénes? Los que sacaste por el desierto, hacia el Sinaí, pueblo quienes esparciste, um, por tu bondad nos has provisto. Y David dice, nosotros somos el ejemplo de un Dios que se compadece de los huérfanos, viudas, que es el defensor, el protector de una nación indefensa.
Y veamos esto. Es interesante. Cuando Israel sale de Egipto, ¿cómo sale? Con mucho poder. Digamos que con mucho poder de Dios, pero no más. La nación era completamente, digamos que frágil. No sabía siquiera ser nación, porque no tuvo esa oportunidad. Ellos eran una parte de la pirámide, digamos, de jerarquías dentro de Egipto, donde ellos eran la parte donde todo el mundo pisaba. Eran simplemente los esclavos, que en la pirámide social es la parte más abajo, ¿no? Ellos no sabían ser pueblo, ellos lo único que sabían era hacer caso y vivir por el pago diario. A un pueblo como esos, completamente vulnerable, desconocido, eh, desamparado, David dice, no, yo entendí que Dios es Dios de huérfanos, de viudas, de necesitados, porque con nosotros, un pueblo pobre de la tierra, lo hizo y nos llevó al monte Sinaí para mostrarnos su poder. El Señor 11 daba palabra, había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían despojos. Bien que fuisteis echados delante de los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillas de oro. Cuando esparció el omnipotente los reyes de allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Y aquí David dice, cuando el Señor hizo todo esto de la salida de Egipto, ¿qué pasó con estos acontecimientos? ¿Se convirtieron en qué? Se convirtieron en noticia, haciendo que las naciones, que los reyes, que los gobernantes tuviesen miedo y fuesen esparcidos. El conocimiento del Dios de Israel hizo que el mundo temiese. Unos temieron, otros se envalentonaron y pelearon contra la nación y terminaron como destruidos. Otros permanecieron no por su falta de temor a Dios o por sus decisiones principalmente, sino más bien por las malas decisiones de Israel. Como hablaba ahorita, todo el mundo va a llevar su propia karma, su propia culpa, su propia destino según sus hechos. Pero las malas decisiones de Israel también le han costado hasta este presente mucho, 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 mucho. Y no tipo pobrecita la nación, sino que necia ha sido la nación y sigue repitiendo una historia de necedad que sigue trayendo hasta el día de hoy mucho dolor para ella misma y para el mundo. Entonces dice, las buenas nuevas, ¿cuál fue la buena nueva? Que Dios libertó a su pueblo. Con mano extendida, con brazo fuerte. Dice, esto se esparció por el mundo y perecieron los reyes cuando se enteraron de estos hechos, ¿no? Fue como un nevado, como cuando nieva en un monte. Aquí está diciendo, bueno, aquí tiene que citar el nevado del monte, porque si bien Israel tiene inviernos, creo que el invierno no es tal como para que haya... Creo que sí hay lugares de Israel donde nieva, no sé cómo se llama. Sí, pero aquí cita un lugar donde seguramente tiene una nieve constante y es un monte, ¿no? Un monte alto, el monte Nebo. Entonces dice como cuando neva en el monte, ¿no? Así fue conocido el Dios de Israel, ¿no? Fue como un mensaje que se esparció, que se viralizó, que sería el término de ahora. 15. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto en Basán, el de Basán. ¿Por qué observáis montes altos al monte que decidió Dios para su morada? Ciertamente ya voy a habitar en él para siempre. Y aquí es donde ya empieza a decir, bueno, ahora Dios nos escoge. ¿Dónde queda el monte de Basán? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Basán. Basán. ¿Qué hemos oído de Basán en la Biblia? Acuérdense algún verso que hable. Los toros de fuertes, toros de Basán, ¿cierto? Es para allá que uno ha escuchado algún verso así. Bueno, este monte Basán está eso es lo que eh, hoy en día es creo que son el Golán, creo que le llaman así, los altos del Golán. Es una zona montañosa, sí, cercana, digamos, a Egipto en la parte del Sinaí,
pero al oriente, es decir, en la zona como cuando el pueblo, recordemos que el pueblo cuando llega a la tierra prometida llega por abajo, ¿no? Por el sur y va hacia el oriente, donde al lado oriental del Jordán y por ese lado ingresan, ¿no? Esa zona de ahí es la que se llama Basán. Em, y fue, digamos, de alguna manera fue por donde el pueblo vio la tierra prometida. No estoy seguro si este monte esté a un lado u otro, porque es que es una zona montañosa, es decir, es como hablar de una cordillera colombiana. Pues, ¿qué queda ahí? Cualquier cantidad de ciudades y pueblos, o sea, no es algo que le pertenezca a un lugar particular, sino es una zona. Pero sin duda se hace referencia a esa zona del monte que atraviesa Israel, de la zona, digamos, am, montañosa de Israel, donde está Jerusalén, donde está Sion, donde está todo. Y aquí dice, montes altos, ¿por qué, miran a este lugar que Dios ha escogido? ¿Sienten celos? Dios habitará en él para siempre. Y aquí enfatiza David en la elección de Dios por su pueblo en el lugar que estaba en ese momento. Para este tiempo ya estaba asentado pues, en la tierra prometida y David estaba en Jerusalén. Y dice el mundo, y esto de que los montes se sientan celos, obviamente es solamente una comparación en lo que se refiere a las naciones. Las naciones sienten envidia de que Dios haya escogido a su pueblo. Seguramente hay muchos montes mucho más altos. En este sentido de, como diciéndole a las grandes montes, a los grandes poderes, sienten celos de que Dios haya escogido este pequeño monte, porque la verdad es una zona montañosa no muy alta. Hay lugares mucho más altos en la tierra y como he escuchado por ahí alguna vez un comentario, independientemente y hasta el día de hoy, independientemente de donde se esté, si tú puedes estar en el Everest, tú dices voy a subir a Jerusalén, como si fuese un monte más alto, pero es muchísimo más pequeño. Pero es esta comparación en el sentido de que no se trataba de la robustez de Israel en sí misma, sino es lo que Dios había hecho de la nación más, en ese orden de ideas, más alta del mundo. ¿Por qué? Porque el Altísimo, el Dios de los montes, estaba en ellos. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habiten en ellos Yahweh Dios. Este pasaje se cita en Efesios, haciendo referencia a la resurrección de Yeshua, ¿no? Donde dice, Yeshua ascendió leámoslo para no parafrasearlo mal. Efesios 4:8. Entonces dice así. A ver, desde el 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos a los cielos para llenarlo todo. Y el mismo, bueno, y ahí sigue. ¿De qué está hablando? De la resurrección del Mesías y dice que a partir de ese momento vino una recarga de ese pueblo, ¿no? De los apóstoles y los que iban a llevar este mensaje. ¿Lo recargó de qué? De poder, de dones. Incluso aquí va a mencionar de ministerios, donde dice, y por eso los constituyó a unos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y maestros, ¿cierto? Pero aquí está hablando de, o sea, utiliza eso para referirse, utiliza este verso para hablar de eso. Dice, por lo cual está escrito eso. ¿Dónde está escrito acá? Donde dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste hombres también para los rebeldes que habite en ellos Yahweh Dios. ¿Qué es esto de subir a lo alto, cautivar la cautividad y tomar dones para los hombres? ¿Mm?
Es una referencia a la victoria. Cuando había una guerra y vencía pues el pueblo que venciera, ¿qué hacía este pueblo? ¿Qué hacía? Cautivaba la cautividad. Esto es como tomar a los que están presos, ¿no? Los, los liberta, los saca. Y además que traen de esto el botín. Tomaste dones para los hombres. Está hablando de que en la victoria de Dios, pues, digamos que bendijo a su pueblo. Es decir, que el Dios de las alturas, el Dios todopoderoso y altísimo, en su victoria, porque le pertenecía a Él, ha sido la bendición de todos nosotros. Es gracias a ello que hay libertad para nosotros, es gracias a ello que podemos hablar de bendición. Realmente, y siendo muy sinceros, es gracias a todo eso que podemos hablar de eso, de bendición. La bendición, desde el punto más literal, Dios bendice, ¿por qué? Porque ha vencido, porque, porque ha manifestado una victoria constante en todo lo que ha dicho y ninguna de sus palabras ha caído. 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Dios nuestro, Dios ha de salvarnos. De Yahweh el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente herirá de la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda al que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, de ella la lengua de tus perros. Bueno, y aquí dice luego, entonces bendito sea Dios, porque en Él está nuestra salvación, Él es quien nos libra de muerte. Y enseguida dice lo mismo que al principio, y empieza a hacer un comparativo. Dice, Él es el que nos libra, nos salva, nos protege, etc. Y luego dice, pero a nuestros enemigos y al malvado y al que camina en sus pecados, no se la va a acabar, como dicen los mexicanos. Es decir, llevarán el juicio. Llevarán el juicio el tarde que temprano. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid en la congregación al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá, su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Entonces, enseguida dice, vieron tus caminos, los caminos de Dios, y el pueblo se regocijaba, ¿no? Y empieza aquí a hacer como una descripción de algo que ellos veían en esa época. ¿Qué se veía en esa época, según este pasaje? Cómo se hacían estas, no sé si llamarlas así, procesiones, o estas, ¿cómo se llama lo que se hace en procesiones, ¿no? Como donde dice iban delante los cantores, luego las doncellas con panderos, luego la congregación. Había como estos desfiles o, bueno, no sé cómo llamarle, unas marchas o unas alegrías de parte de la nación. Cuando el mundo ve lo que Dios hace y lo comprende, se alegra. Se alegra. Y aquí empieza a mencionar a las tribus. Y aquí en Benjamín, Judá y Zabulón y Neftalí. Benjamín y Judá, de hecho, colindan, ¿no? Colindan, están ahí prácticamente compartiendo una zona muy importante, y es la zona de los reyes, es la zona de, de Jerusalén, es la zona, toda esa zona que actualmente o en última instancia terminó siendo de Judá, se compartía con Benjamín. Por eso el primer rey fue, pues en cierta manera también se entiende, fue un benjaminita que fue Saúl, ¿no? Tu Dios ha ordenado tus fuerzas, confirmó Dios lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Luego dice, entonces confirma lo que has dicho, Señor, o sea, mantén tu pacto, no te regreses del pacto, cumple lo que has dicho por razón de tu templo en Jerusalén. Es decir, aquí está el testimonio. ¿Cómo se le llamaba eso? ¿Qué es lo que había en el templo? El arca del testimonio. Dice, aquí está el testimonio. Tú escogiste este lugar. Por razón de tu templo, cumple lo que has dicho. Reprime
a los armados, a la gente que quiere destruirnos, hasta que sean sometidos, hasta que vengan hacia ti los pueblos. Dice aquí, Etiopía se apresurará a extender las manos hacia Dios, hasta que el mundo vuelva sus manos hacia Dios, ¿no? Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Y este es el problema que Israel no ha logrado realmente, digamos que, librar. ¿Cuál? Sus enemigos. Han sido muchos a lo largo de la historia. ¿Y por qué? La verdad es que hay mucha cosa que contar, hay muchas cosas que decir, pero no debería haber sido así. No debería haber sido así. ¿Por qué no debería haber sido así? Porque Israel estaba con Israel, Dios estaba con Israel. ¿Y qué pasó? Que Israel dejó a su Dios. ¿Y esto qué le ocasionó? Muchos enemigos sanguinarios, como un Hamas, ¿no? Pero esto solamente es como un ojo por ojo. Es lo que se está viviendo hoy, un ojo por ojo en el sentido más literal, donde cada venganza se convierte en una nueva venganza y esa en una mayor y en una mayor y en una mayor. La verdad lo que se puede leer de este presente es el acumulado de las venganzas. Un Israel queriendo, o un pueblo judío queriendo vengarse de su exterminio nazi. Luego, y no necesariamente que hayan descargado su ira contra los pueblos en Palestina, sino que esa forzosa entrega de tierras allí como se dio y la manera en que Israel se resistió era también un resultado obvio de su lucha como pueblo, pero trayendo males a otros pueblos. Y esos pueblos en su venganza atacaron a Israel e Israel en su venganza devolvió y ha sido un tome y dame con mayor venganza cada vez, hasta que esos mismos pueblos terminan siendo educados en hay que destruir a ese pueblo. ¿Y qué ves ahorita en las noticias? No, es que ellos dicen que hay que acabar con Israel. Pero ¿qué dice Israel? Hay que acabar con Gaza, ¿no? O sea, es tan difícil porque hay una venganza constante. ¿Y David qué pedía? Líbranos de los sanguinarios. Y no se puede leer esto hoy de esa manera porque ha habido mucha sangre. Que en un solo día se hayan matado 1200 personas judías y que en estos como 8 o 9 meses se hayan matado más de 35.000, 36.000 gazatíes, pues uno dice, es muy lamentable la incapacidad de tener paz, es muy lamentable el deseo de venganza de las naciones. Con cada muerte simplemente hay un deseo mayor de venganza. Entonces, ojalá pudiéramos, como David, decir, Dios está en medio nuestro. Pero es que todo esto que pasa en medio de nuestra nación, de Israel, solamente manifiesta que ya hace rato la nación debería haberse hincado, inclinado delante de su Dios y habérselo buscado porque Él ha abandonado. Por eso David, mientras esté el templo, pero ¿hace cuánto el templo no está? Porque el templo está aquí, cumple, Señor, lo que has dicho. Pero es que hoy, ¿cuál es el testimonio? Es difícil, es un tema muy largo, muy de un debate inmenso y que en este tiempo tiene muchas ópticas, muchas cosas para decir. Lo único que hay que decir es que hay que, como decía al principio, teman a Dios. Las naciones, vuélvanse a Dios. Dejemos de hacer lo malo. Simplemente hay que dejar de buscar enemigos por todo lado y más bien entender que si yo mismo no busco a mi Dios, el Dios de Israel, tarde que temprano también mis pecados, mis faltas se acumularán con las de la nación y pueden traer un gran, uh, digamos que un cataclisma equivalente, ¿no? Todos los pueblos pasan, todos. Y esta es una época en que todo el mundo está a la expectativa de cuál potencia va a caer primero. Todo el mundo espera un nuevo ordenamiento global. ¿Cuál potencia cae rápido? Todas cayeron, ¿no? Romanos, griegos.
persas, mongoles, y las de ahorita hasta cuándo, ¿no? Seguramente hay una gran deuda cuando te pones a pensar en todo lo que pasó en África, siquiera, ¿no? Como el otro día leí acerca de un reino africano que ha sido quizás el reino más rico de toda la historia de todos los pueblos africanos. Y entonces, ¿en qué momento tantísima pobreza? ¿De culpa de quién? ¿Qué se sabe? ¿La colonización de quién? De europeos. O sea que Europa en todo su afán todo lo que hicieron de expansionismo, trajeron tantísima miseria que hoy en día yo diría, ¿y en qué momento? Pues yo seguramente que ya lo han hecho de alguna manera, no sé, pero ¿cómo se resarce a un continente completo del saqueo inmenso que se hizo? Y luego se le echa la culpa a ellos, que son incapaces de salir de su pobreza, pero cuando se les saqueó de tal manera, ellos mismos son los que pusieron allá a nuestro pueblo, a los judíos, y los metieron, es como, alguna vez yo tuve un hámster y un vecino también tenía un hámster y bajábamos, era muy pequeñito, y jugamos y pusimos los dos hámsters cerca y no peleaban, no hacían nada. Y en algún momento metimos los dos hámsters en una vasija, esas como de galletas, y apenas se metieron los dos, uno se le metió un garrazo al otro y le sacó un ojito. Y yo, qué bobada, ¿para qué? ¿Quién fue la culpa? Mía. Eso es prácticamente lo que se hizo hoy. A las malas se metió un pueblo dentro de otro pueblo. ¿Y qué pueblos para no tenerse paciencia? ¿Culpa de quién? Hay muchos culpables en todo. Es donde yo digo, en algún momento también todas estas historias van a cobrarse muy caro. Y creo que nadie está dispuesto a esperar que le toque su turno. Pero la injusticia y la venganza de Dios siempre llega. Así que siempre seguimos diciendo y estamos justamente leyendo el Apocalipsis. Les invitamos a que lo vean. Hay que orar, hay que tener paz y dejar de buscar culpables. Hay que más bien entender que si nosotros no hacemos la diferencia, pues tampoco tenemos ninguna autoridad de decir, ni siquiera de opinar algo. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos, que son desde la antigüedad. Y aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde los santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. ¿Qué dice? Que la tierra cante y reconozca a Dios. Que atribuyamos sobre Él su poder, su magnificencia, es decir, que reconozcamos, que veamos el mérito de todo lo que Él hace. Que sepamos que Él es temible, vigoroso, fuerte, poderoso. Que Él es el que da fuerza y vigor a su pueblo. Y una vez por todas entendamos que Israel sin Dios no es nada, no es nadie. Pero no Israel, nadie de nosotros, ninguno. Que si Israel tiene alguna diferencia hoy en día, sí, es por Dios. Dios es el que da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Así que, ¿quieres orar por tu pueblo? Pídele al Señor que transforme el corazón de nuestro pueblo y nos haga ver con certeza qué hacer, ¿no? En las dificultades. Por supuesto, necesitamos la luz del Señor, su sabiduría, su reflexión, su interpretación, etcétera. Pero en ninguna manera nos olvidemos de las cosas que pasan porque, ojo, ¿de qué sirve decir es mi pueblo? Para chicanear. Si no tengo ni idea de qué pasa con mi pueblo. Eso es un poquito un tema como como de conveniencia. Cuando se trata de hablar del conocimiento del Dios de Israel, es mi pueblo. Pero cuando se trata de entender qué pasa con mi pueblo, bueno, no tengo ni idea, no me importa. Ellos allá y yo acá. Creo que esa desidia del mundo y esa conveniencia por el tema bíblico para reclamar las promesas de Dios es el peor de los errores. Tenemos que entender que, como dijo aquí David, Él es el padre de huérfanos, defensor de viudas. Él hace habitar en familia al desamparado. Y algo que entender de nuestro pueblo es que ellos han pasado por mucho de eso. Desamparo, abandono,
Y por eso esta es una época tan difícil, porque se convierte como en un contraste. ¿Y qué pasó entonces? Un mandamiento de Dios acerca de su pueblo. Ustedes, por cuanto fueron extranjeros, tienen que entender la vida del extranjero. Y una de las mayores condenas de hoy del mundo hacia Israel es: ¿por qué si ellos vivieron todo lo que les pasó? ¿Por qué pareciera de alguna manera que repiten la historia ahora ellos? Pues es donde tenemos mucho todos que reflexionar, independientemente de los culpables y todo eso. No quita nada de eso. Lo que quiero decir es que todos los días son días para reflexión. Todos los días. Mientras el Señor nos dé vida, no podemos pensar que ya se ganó algo. No. Todos los días son para avanzar, para reconocer, para recapacitar, para perdonar y para ponernos a cuentas con nuestro prójimo antes de que nuestro prójimo se nos vuelva nuestro peor enemigo, como pasa hoy en día entre unos y otros, enemigos a muerte, de la más trágica, decapitados, destruidos, violados, etcétera. Pasan cosas tan horrendas que solo nos puede recordar de pronto a nosotros como colombianos las cosas que pasan en Colombia, ¿no? Donde aquí como colombianos, entre uno y otro grupo, pasaron por cosas similares. La violencia como una herramienta de terror que solamente nos lleva a todos a una pronta destrucción. Que no nos pase nada de eso, que el Señor tenga piedad de nosotros y nos ayude más bien a alcanzar esa tan anhelada pero tan odiosa paz. Que tengan todos una linda noche, que el Señor los bendiga y los esperamos mañana con el estudio de la Parashá. Shalom. Nuevamente, mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tú